Mientras en la intervención del subdelegado del Frente Polisario va a intervenir Gemma Mesú, miembro del Observatorio Estudiantil. Buenas tardes. Quiero dar las gracias a los organizadores de este acto, a la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui, a la Coordinadora de ONG desde Asturias y a la Delegación Saharaui en Asturias, así como a todas las organizaciones colaboradoras que han logrado que estos actos se lleven a cabo. Yo estoy hoy aquí en esta mesa porque tuve la suerte y el honor de asistir al juicio que se celebró se inició el día 1 de febrero de este año y continuó desde el 8 de febrero hasta el día 17 de madrugada contra 25 activistas, defensores de derechos humanos saharauis. Uno de ellos, Hassan Alia, que está hoy con nosotros. Fue un juicio militar que se celebró en la ciudad de Rabat y, bueno, digo que a pesar de la dureza del procedimiento y sobre todo de las condenas, como mencionaba Yahya Mohamed, fueron condenados a 9 de ellos a cadena perpetua, 4 a 30 años de prisión, 7 a 25 años, 3 a 20 años de prisión y 2 a lo que habían cumplido y que fueron puestos en libertad en esa misma madrugada. Sin embargo, digo que tuve el honor porque pude asistir y vivir la dignidad de esas personas, de los 24 que estaban siendo juzgados, y de la fortaleza y la solidaridad, porque llamaba la atención como a lo largo de todo el proceso fueron más de 100 horas de juicio, 9 días en sesiones de más de 12 horas diarias, pusieron siempre por delante la defensa de su pueblo y de todos los habitantes del campamento de Gey Misik, porque realmente en ese juicio se estaba juzgando a los ciudadanos saharauis que estaban en el campamento Gey Misik y en realidad a todo el pueblo saharaui que apoyaba esa movilización, esa reivindicación pacífica por sus derechos. Y pusieron siempre por delante esa defensa de todo el pueblo y a continuación la defensa del grupo. No alegaron cuestiones personales que podrían facilitarles obtener una condena menor o más suave, sino que siempre la defensa fue del grupo en conjunto. Fue también un honor escuchar a los abogados de la defensa que hicieron un trabajo brillante a pesar de las condiciones y de que estaban ante un tribunal militar. La defensa estaba formada por abogados saharauis que tienen una larga trayectoria de defensa de los defensores de derechos humanos saharauis y presos políticos saharauis. Algunos de ellos incluso fueron desaparecidos, 3 de ellos estuvieron 16 años desaparecidos y fueron sometidos a todo tipo de torturas durante los llamados años del plomo en Marruecos. Esto fue incluso citado en el juicio por un abogado marroquí de la defensa que mostró su orgullo por compartir la defensa con estos letrados. Digo que la defensa fue brillante, tanto por parte de los abogados saharauis como de los abogados marroquíes que forman parte de la Asociación de Derechos Humanos marroquí. Antes de entrar en lo que fue el juicio, que trataré de resumir porque, como veis, fue muy largo, quisiera decir que el hecho de que haya observadores internacionales no legitima de ninguna manera estos juicios, y lo digo porque en la prensa marroquí esos días salieron, en los días posteriores al juicio, hubo noticias en la prensa marroquí del régimen en que se ponía de manifiesto que la presencia de observadores legitimaba ese juicio, que se habían respetado las normas o formalidades. Es cierto que no hubo golpes ni agresiones como hubo otras veces y que se permitió hablar tanto a los acusados como a sus abogados defensores, aunque luego matizaré, no siempre se permitía hablar y no de todos los temas. Pero sin embargo no se respetaron los derechos humanos ni las garantías procesales mínimas siquiera del proceso penal. Y quiero decir antes que,
que consideramos desde el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos y desde todas las organizaciones de juristas que participaron en este juicio como observadores, que el Tribunal Militar era incompetente para juzgar a estas personas. Incompetente por razón del territorio, en base al Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, puesto que los hechos se produjeron en un territorio no autónomo pendiente de descolonizar y las personas, los ciudadanos que viven en dicho territorio no pueden ser detenidos y trasladados fuera del territorio. Habrían debido de ser juzgados en todo caso en el Sáhara Occidental. Y es incompetente también por razón de la materia, porque son juzgados por un tribunal militar. Incluso conforme a la nueva Constitución marroquí, los civiles no debían de haber sido juzgados en el Tribunal Militar. Se comentaba que probablemente fuera el último juicio militar contra civiles que se celebraba en dicha sede. Y entrando ya en lo que fue el juicio, voy a referirme a las pretendidas pruebas que presentaba el Procurador del Rey y el Ministerio Fiscal. A ver, trataré de resumirlo. El fiscal acusó a los 25 acusados, están 24 en la sede del tribunal, de pertenencia a banda armada, utilización de la violencia contra los representantes de la fuerza pública en el ejercicio de sus funciones y ocasionar la muerte por empleo de la violencia a agentes marroquíes, a militares marroquíes en concreto. Y solicita unas penas que no concreta en ningún momento. Es todo una acusación muy farragosa en que solicita al tribunal las penas que considere el tribunal oportunas y en su máximo grado y de carácter ejemplificador. No concreta para ninguno de ellos unos años ni exactamente las acusaciones que se formulan. Y las pruebas digo pretendidas pruebas porque realmente no hubo ninguna prueba de cargo que pudiera romper la presunción de inocencia de los acusados. La primera prueba que llama el fiscal son unas declaraciones autoinculpatorias por parte de los acusados que aparecen firmadas por ellos o bien aparecen unas huellas digitales. En este sentido, hay que decir que algunos no habían firmado esos documentos, simplemente aparecen las huellas cuando todos ellos saben leer y escribir y tienen formación suficiente como para firmar. Otros manifiestan que las huellas, que las firmas que aparecen en el documento no es su firma, pero lo más importante es que todos ellos afirmaron que habían sido objeto de torturas a lo largo de la detención inicial y luego durante la instrucción. Incluso alguno de ellos manifestó en el acto del juicio que reconoció la sala donde nos encontrábamos como lugar donde había sido torturado en la sede ya del Tribunal Militar. Antes de prestar declaración ante el juez de instrucción militar, les habían tenido durante horas en esa sala y habían sido objeto de torturas. Esto es fundamental porque esas declaraciones, supuestamente, esas declaraciones autoinculpatorias, fueron firmadas o plasmada la huella digital bajo esas torturas. Afirmaron que las declaraciones ni siquiera las habían leído porque se les presentaban unos papeles en el momento que estaban sufriendo las torturas y o bien se les obligaba a poner la huella o a echar una firma. Esto es esencial porque vicia de nulidad todo el procedimiento judicial que se llevó a cabo, toda la instrucción. Cuando antes me refería a cómo se desarrolló el juicio y que en realidad que los acusados pudieron declarar y manifestar todo lo que había pasado, eso fue así, salvo en relación a las torturas. Cuando empezaban a relatar las torturas sufridas, el presidente del tribunal inmediatamente les cortaba, diciendo que él no tenía competencia para investigar esos hechos y que no se podían decir en ese juicio.
que no tenía ni competencia ni que era especialista en ese tema. Los abogados de la defensa, lógicamente, protestaron y se generó una discusión muy fuerte. Incluso llegaron a amenazar o a afirmar que abandonaban el juicio, puesto que el hecho de que esas declaraciones se hubieran obtenido, o las firmas, no las declaraciones, sino las firmas, se hubieran obtenido bajo tortura, sí es fundamental en el procedimiento judicial. Finalmente pudieron hablar de ese tema, aunque con multitud de interrupciones y cortes. Declararon, y lo voy a decir muy brevemente, porque si no, no tendríamos tiempo, porque todos ellos declararon torturas, que fueron, por ejemplo, colgados durante horas, fueron objeto de quemaduras por todo su cuerpo, las uñas de las manos y de los pies arrancadas con tenazas, les obligaron a beber los orines, fueron objeto de violaciones sexuales, brutales violaciones sexuales con palos y con hierros, y todos estos hechos fueron denunciados en el momento en que tuvieron asistencia letrada, pues tardaron meses en ser asistidos por letrados, y una vez que las denuncian no son investigadas. Tanto el Ministerio Fiscal como el juez de instrucción o incluso el director de la prisión se negaron a investigar estas torturas. En el propio acto del juicio, a lo largo de la instrucción, también los abogados defensores solicitaron que se investigase, pero fue denegado, y a lo largo del juicio volvieron a insistir, solicitando que se practicasen pruebas periciales médicas de las secuelas de esas torturas. Si bien el fiscal se oponía a que se realizase esa investigación, esas periciales, porque transcurrido el tiempo decía que no podían quedar secuelas, cuando lo cierto es que incluso algunos que denunciaron que les habían arrancado las uñas, se podía ver después de casi 2 años que nacen deformadas y se pueden ver todavía los signos de esa tortura. Igualmente, con las violaciones brutales, pues hay unas secuelas que a través de una pericia médica se pueden determinar. Uno de los acusados dijo expresamente que me torturaron desde el primer momento, me violaron, me arrancaron las uñas con tenazas, me quemaron sobre todo donde tenía mis heridas hasta que me quedaba inconsciente. Ya no tengo más vida, un hombre violado ya no tiene nada. Por otro lado, en relación a estas declaraciones que fueron la base de la acusación del Ministerio Fiscal, los abogados de la defensa presentaron pruebas que desvirtuaban todas estas declaraciones. Por ejemplo, en Amasfari, uno de los acusados, que era como considerado cabecilla de la organización del campamento, pues fue detenido el día antes del ataque al campamento por parte del ejército y de las fuerzas policiales marroquíes, mientras que en el dossier no figuraba así. Se presentaron testigos que acreditaron que había sido detenido el día antes, por lo tanto no pudo tener intervención alguna en las acusaciones que se formulaban, incluso de asesinato. También hubo testigos que desvirtuaban otras declaraciones, como uno de los acusados que trabajaba, era funcionario en el Ayun y no llegó al campamento hasta el día 5. Había un certificado oficial de que había estado en su puesto de trabajo hasta el día 5, con lo cual no podía instruir. Era acusado de haber instruido militarmente a miembros del campamento, porque había sido militar durante la guerra militar con el Frente Polisario. Bueno, no voy a extenderme mucho en esto, solo mencionar alguna otra pretendida prueba. Pues estaban además a la vista de todos unas tarjetas de organización del campamento, unas tarjetas que ponían, por ejemplo, seguridad, limpieza, sí, de los distintos grupos que había de organización. Lógicamente estuvieron un mes viviendo en ese campamento, más de 20.000 personas, debía estar organizado. Tanto los acusados como sus defensores reconocieron que sí, que estaba organizado, y además muy bien, porque en un mes en que vivieron en esas condiciones muy duras, sin agua, donde había que llevar los alimentos desde fuera, los medicamentos, había personas enfermas, pues nunca hubo ningún problema, no hubo agresiones, no hubo ninguna denuncia.
Por lo tanto, sí estaban organizados, pero eso no tenía ninguna vinculación o relación con las acusaciones que se formulaban. Otros medios que pretendía como prueba el fiscal eran unos cuchillos que estaban ahí a la vista de todos en el tribunal, pero que, aparte de que no había una cadena de custodia, no se sabía de dónde habían salido esos cuchillos, aun en el caso de haberse encontrado en el campamento de la Dignidad, pues eran utensilios normales para utilizar en el campamento, cuchillos de cocina o para utilizar para poner las jaimas. Eran instrumentos normales que no se vinculaban en ningún momento ni con los acusados, puesto que no se habían practicado pruebas de impresiones digitales, ni con los supuestamente fallecidos, porque tampoco había sangre ni restos que hubieran sido analizados y se pudieran determinar que esos instrumentos fueran utilizados. No hubo autopsias de los supuestos fallecidos, lo cual sería esencial en el caso de que hubiera habido estas muertes violentas, pues habrá que saber en qué condiciones fallecieron esas personas para determinar si fueron o no accidentales, violentas, si fueron por disparos de los militares o de la policía, porque intervinieron, como nos podrá decir luego Hassana, todas las fuerzas de ocupación marroquíes, ¿no? Fuerzas auxiliares, militares, gendarmería, son los únicos que tenían armas de fuego, con lo cual en el caos del ataque violento al campamento, pues pudo haber algún muerto entre ellos. Bueno, sin extenderme más, esto era fundamentalmente la prueba de la acusación. Bueno, también había fotografías, que era curioso, de dinero, de billetes, que se atribuían a Enam Asfari, que se habían encontrado, según decía el fiscal, en la jaima de Enam Asfari, en una jaima vacía. Supuestamente se había encontrado dinero que alguien debió de abandonar, así, no estaba ni custodiado, y también, curiosamente, sabían que era la jaima de Enam Asfari, que estaba detenido desde el día antes y que tras el ataque al campamento quedó todo completamente destruido. Creo que prácticamente todos habremos visto las fotos del campamento tras el ataque, con lo cual difícilmente se podrá encontrar dinero y además saber en qué jaima estaba y de quién era. Bueno, también se expuso una película que había elaborado el gobierno marroquí, que está colgada en internet y que no aportaba nada al proceso porque no se reconocía a ninguno de los acusados como autor de ningún hecho violento, y ni siquiera hay una imagen donde sí aparece una acción violenta, pero que no se ve ni al autor, pese a que está grabada prácticamente encima de la persona, ni se puede determinar dónde ocurrió ese hecho. Pudo ser en cualquier sitio porque no se ve que sea el campamento de la Dignidad. Los testigos que aportó la acusación, que fueron presentados fuera del tiempo, de manera extemporánea, porque no habían avisado a las defensas, creando por tanto indefensión, fueron admitidos, no obstante, por el tribunal, pero en cuanto declaró el primero, el presidente del tribunal no quiso ir al resto porque no aportó nada. Declaró que era un miembro de Protección Civil que fue a recoger heridos, recogió a 7 heridos, no reconoció a ninguno de los acusados y dijo que no había visto ningún fallecido, ningún muerto. Con lo cual tampoco aportó nada y ya no declararon el resto de los acusados. No sé si llevo mucho tiempo. Sí. Bueno, en definitiva, si en el proceso penal es fundamental que la acusación pruebe los hechos que se imputan a los acusados, en este caso no hay prueba de cargo en absoluto, pero es que además las defensas desvirtuaron las que pudieran considerarse no pruebas, sino diligencias de investigación, que sería únicamente esas declaraciones autoinculpatorias. Fueron desvirtuadas por testigos imparciales que declararon en el acto del juicio y que demostraron que eso que utilizaba el fiscal, esas declaraciones, eran falsas, y además por el hecho de que los acusados habían sido sometidos a torturas y que por tanto no se podían tener en cuenta. Es fundamental el carácter político de este juicio. Todos los acusados, y en ese sentido pues Hassana seguro que lo explicará mejor, pero todos ellos explicaron en qué había consistido el campamento de Gey Misik,
en la lucha de su pueblo por la autodeterminación y el motivo por el que estaban siendo juzgados. Para no extenderme más, me voy a referir a una cuestión que creo que fue muy importante, porque el procurador del rey aclaró también el motivo por el que estaban siendo acusados los 25, incluso Hassan, aunque no estaba presente. Una vez que se practicaron todas las pruebas y las intervenciones de los abogados de la defensa y del procurador del rey, que es el fiscal, sería en equivalente a nuestro derecho el fiscal, intervino nuevamente el fiscal en el turno de réplica y con el objeto de demostrar que las 24 personas que estaban ahí no eran tan buenos como decía la defensa, pues lo que hizo fue sacar varias fotografías tamaño gigante de una manera muy efectista, en que se veían a varios de los acusados en los campamentos de refugiados de Tinduf con líderes del Frente Polisario. En concreto se aparecía, lo podíamos ver desde el público, Ahmed Esbai, un defensor de derechos humanos que estaba siendo juzgado y que fue condenado a cadena perpetua también, aparecía en compañía del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Bien, aclaró el motivo por el que estaban allí. Y el propio Ahmed Esbai, en su turno de última palabra, dio las gracias al procurador del rey, porque todos ellos sabían el motivo por el que habían sido detenidos, torturados y iban a ser condenados, pero bueno, pudo aclararlo también a la sala. El motivo era estrictamente político. Y bueno, por mi parte no voy a... Luego, si queréis, en el debate podemos extendernos con más detalles, pero...